En esta ocasión voy a utilizar las grabaciones que hago cuando paseo y voy a ver qué tal funciona el sistema y la calidad que tiene el vídeo, porque cuando paseo es cuando estoy más inspirado para hablar y es cuando más me gusta eh, pensar y estudiar las opciones. Así que vamos a ver qué tal nos va combinándolo con la pizarra digital. Recuerda que como tarea divulgativa podrías coger todos los audios que has generado y meterlos en YouTube. Bueno, el primer día lo perdí prácticamente todo. Otra vez me vuelvo a ocurrir lo mismo con este programa que me graba. Bueno, si queréis ver toda la serie de vídeos que estoy haciendo desde el principio porque me queráis hacer un seguimiento, buscar mi perfil en LinkedIn y en él ver toda mi actividad. Ahí estoy publicando todos los enlaces de los vídeos. Al principio inicié los vídeos con una herramienta que se llama Loop y poco a poco parecía que era gratuita dicha herramienta y ahora parece que es de pago. Entonces me he decidido mejor por comprar un programa más que pagar una licencia, editar los vídeos un poco. Estoy empezando con iMovie a editar los vídeos y subirlos. Sí es cierto que cuando paseo utilizo una aplicación que el primer día me perdió los audios. Una aplicación de la cual tengo mucha confianza. Se llama, un segundito por si tenéis curiosidad, se llama Grabadora. Bueno, fijaros el nombre que si estáis interesados me lo decís y os lo paso. Me permite ir escuchando el audio y hacer inserciones en puntos intermedios. Entonces me es muy rico. El tema de hoy se va a centrar en si es posible el aprendizaje, quizás automático, pero bueno, vamos a estudiarlo incluso de una forma más genérica, o la propuesta puede ser también entendiendo el aprendizaje desde su concepción más amplia. De los cascos y me es muy difícil configurarlo para que me grabe con el móvil. Bueno, de todas formas, es un programa para uso mío interno que luego puedo poner a un volumen alto y ya está, no le voy a dar mayor importancia. La grabación del otro día se basaba en si era posible el aprendizaje. Y con esto podríamos estar llegando a cuestionar incluso la inteligencia artificial, pero en vez de meterle el diente a la inteligencia artificial, que es un tema complejo, vamos a centrarnos en qué es el aprendizaje. Que bien podría ser el objeto de la inteligencia artificial a su vez, pero vamos a centrarnos en qué es el aprendizaje. El aprendizaje no es más que la capacidad de adaptarse al entorno. O sea, es decir, que a algún sistema que tiene la capacidad de aprender una serie de fotografías como si fuera un papagayo y luego repetirlas y reproducirlas, sería tanto y en cuanto inteligente siempre que el entorno no cambiara. En el momento que el entorno cambie y esas fotografías o esas conclusiones a las que llegaba no la conducieran a ese ser a tener buenos resultados, pues entonces, moraleja, la inteligencia depende tanto del que aprende como del entorno y no podemos olvidar, es decir, una cualidad que está a caballo entre los dos mundos, con lo cual nunca podremos decir este señor es inteligente, no, este señor en este entorno es inteligente. O este señor fue inteligente hasta 1920 y a partir de aquí sus ideas no funcionaron y dejó de ser inteligente. Esto es muy interesante. El tema del tiempo. Es decir, durante un tiempo un sistema puede ser inteligente y luego dejarlo de ser. Esto es vital a la hora de hacer pruebas cruzadas con series temporales. Y sabéis que matemática es la inversión en bolsa y por lo tanto trabajar con series temporales. Me imagino a Leonardo da Vinci hablando con un ingeniero aeronáutico actual. Yo inventé una máquina que vuela. ¿Cómo es? ¿Sobre papel? Bueno, ¿y qué teoría física tiene? Es decir, Leonardo da Vinci hoy en día no sería inteligente. Aquí habría una idea estupenda para inventar un lenguaje de programación para series temporales o para la bolsa, en el que nunca hubiera violaciones temporales. Imagínate que nos cuestionamos la siguiente ¿cuál es el mejor algoritmo? Vale, aquí he hecho un gráfico para explicar el concepto de violación temporal. Imagínate que tienes datos
que te van llegando a lo largo del tiempo. Entonces tú te preguntas, ¿cuál es el mejor algoritmo? Pero el mejor algoritmo lo puedes hallar en base a una serie de entrenamientos y lo podrás verificar reservándote un espacio para testear el algoritmo que has encontrado si es bueno o no. Esto sería una prueba cruzada en una serie temporal. ¿Y hasta cuándo puedes probar? Hasta el presente. ¿O cuál es el mejor algoritmo que hubiera encontrado a tal fecha y qué resultado me hubiera dado unos meses antes del presente? La pregunta es diferente, ¿vale? Entonces, la mayoría de los libros, la mayoría de la literatura responden al primero. ¿Cuál es el mejor algoritmo en este periodo de tiempo? Pero no has demostrado que ese algoritmo, cómo va a funcionar en el futuro. En cambio, Sí, es decir, la mayoría de los libros, o muchos, lo que hacen es el mejor algoritmo trasladarlo aquí, ¿vale? Al presente. No, tú tienes que reservarte un trocito para testear si es bueno o no. Y hay de aquel que coja y cambie la línea temporal para ajustar los resultados para que le salga bien la publicación. Porque entonces estaría haciendo trampa. si te reservas un poco del corpus de entrenamiento y lo vas haciendo de forma paulatina, puedes ver incluso no solamente la rentabilidad media que te hubiera dado ese algoritmo, sino también puedes ver la varianza que tiene, la consistencia que tiene. Incluso si tuvieras más de un algoritmo, podría... Sí, esta línea que hemos llamado línea de separación entre el entrenamiento y de test, la podemos repetir en la serie temporal varias veces, con lo cual vamos a tener distintos resultados y vamos a tener, esto es una variable que podemos medirlo. Bueno, la variable sería medir la diferencia entre el error y el resultado final. Esta variación nos va a dar una variable aleatoria que es el residuo. Podríamos plantearnos cosas de cuál de ellos es mejor y si te meten, y aquí hay un concepto nuevo que introduzco, te meten un mediocre, conduce a buen resultado. Es decir, si tienes la capacidad de expulsar a los mediocres. Sí, a ver, tengo que introducir el concepto de lo que es una curva de aprendizaje. Normalmente, sin datos no sabemos si aprende el sistema y hasta que no llegamos al tercer datos no empezamos a ver la varianza del sistema porque con 2 datos prácticamente el residuo, si lo aproximamos por una línea recta, pues prácticamente nos ajusta perfecto. A partir del tercer dato podemos tener cierta varianza en los residuos. De hecho, si representáramos los residuos en el eje vertical, veríamos que al principio tendríamos poco residuo y que a medida que va pasando el tiempo, ¿vale? Iríamos subiendo y si el sistema realmente aprende, pues veríamos un punto de inserción en la que iríamos bajando hasta estabilizarnos en un punto determinado. El problema es que cuando se introduce un mediocre significa que hay alguna idea que es seleccionada aquí y que imagínate que por sobreentrenamiento ajusta muy bien y que la seleccionamos y lo único que nos hace es que el sistema pues no tiene la capacidad de aprendizaje porque nos conduce a una solución de este tipo. Entonces debemos de tener la capacidad de expulsar a soluciones mediocres que no tengan la capacidad de aprendizaje. Con los mediocres tendré que hacer un audio o tendré que extender este audio. Los mediocres me llevan a otra conclusión computacional. Es que voy a tener que utilizar programación genética y vamos a tener que hacer uso de la computación masiva, cosa que a día de hoy no lo he conseguido, porque estoy yo trabajando un montón de tiempo y el ordenador casi todo el tiempo está ocioso. Dicho esto y adelantándome un poco, porque ya he tenido esta discusión, este debate lo he tenido conmigo en otra ocasión, pues al final llegué a plantear una forma muy curiosa. Es por qué critico a la inteligencia artificial. Y la criticaba por 3 principios. Primero, que las técnicas de debugging, que son muy valoradas en inteligencia artificial, realmente no son tan buenas. No es oro todo lo que reduce. A ver, esto tiene que ver con las publicaciones. Cualquier publicación en la que tú, imagínate que tienes A
B y C. Y ahora empiezas a mezclar A, B y C y empiezas a hacer pruebas de este tipo o pruebas cruzadas, de lo que sea. Y no obtienes buenos resultados. Entonces eliminas C, haces pruebas cruzadas y obtienes buenos resultados. ¿Vale? Has publicado y has obtenido buenos resultados y has dicho, esta es el mejor resultado, pero no has tenido presente que has descartado ya algo que te estaba ensuciando los datos. Digamos que hay un sesgo de investigación o hay un sesgo que no está tanto en los datos, pero que está en los algoritmos. Entonces los algoritmos deben de ser puros. Imagínate que quieres hablar en inglés. A ver, aquí querría decir que los algoritmos no deben de tener parámetros. Un apunte de programación. Cuando vayas a programar un sistema, todo es una tabla. No es nada estructura recursiva, porque entonces estaríamos haciendo bugging. Bueno, esto exactamente así no es. No todo tiene que ser una tabla. Lo que pasa es que si quieres hacer alguna estructura compleja, por ejemplo, en bolsa, con las empresas normalmente se suelen hacer segmentaciones. Si tú quieres probar si la segmentación es buena, realmente la comparación sería reservándote un espacio del flujo de datos para hacer un test de segmentación y esto compararlo cuando no se segmenta. Es decir, tendrías que comparar un algoritmo que puede entrenar con todos estos datos frente a uno que solamente puede entrenar con estos datos y luego hacer un test de segmentación. Si esta solución es superior a esta, entonces tendrá validez la segmentación sobre un sistema que no segmenta. ¿Vale? Segmentar significa agrupar las acciones y hacer todas las proyecciones y todos los modelos de predicción en función del segmento en cuestión. Es decir, tienes que dejar que si hay varias estructuras, el sistema adopte, aprenda el esquema estructural que quiere. Si va a segmentar, tiene que demostrar que va a funcionar y entonces lo adopta. Una técnica de segmentación será buena siempre y cuando en el flujo de datos que tienes de entrenamiento, de procesamiento, pueda demostrar su valía, teniendo en cuenta que vas a tener que hacer una prueba para ver si la segmentación es buena o no. Con lo cual, sin hacer trampas, ajustando el tamaño de la segmentación o de test, te tendría que salir positivo y se tendría que adoptar. Si ya quieres ajustar el tamaño de la segmentación, tendrás que emplear aún mucho más tiempo y tendrás menos datos para aprender. Las técnicas de bugging están plagadas de lo que para mí es un sesgo de violación temporal algorítmico. Es decir, muchas veces la trampa no la haces tanto los datos como en el algoritmo. Cuando tú te pones a hacer un montón de repeticiones hasta que el algoritmo es satisfactorio de bugging, pues realmente ahí estás utilizando información del futuro. Como pista os diría que si mirases los artículos, siempre verías que en pruebas cruzadas el bugging es ligeramente inferior a los resultados reales que se han obtenido en el corpus de entrenamiento. Y eso no es buena señal. Otro ejemplo, si tienes una idea mediocre, el sistema tiene que ser capaz de expulsar esa idea mediocre en el tiempo de computación que tú has determinado para el sistema. Tiene que detectarla y expulsarla. Segundo, porque las redes neuronales no es ciencia, en el sentido de que repito 2 veces el experimento y no obtengo el mismo resultado. Sobre todo, bueno, porque la red neuronal depende del azar, y si no depende del azar me parece arbitraria el sistema. Entonces, entre sistemas de regresión lineal que son muy sólidos, porque se deciden cuál es el modelo en función de los datos de entrenamiento totales y no en comparación con los residuos, la red neuronal le gana porque se adapta. Pero creo que hay un espacio que no está cubierto y que le podemos sacar rentabilidad, que es el tema de las violaciones temporales, que normalmente no se tienen en cuenta. Mira, voy a poner un ejemplo. Sin violaciones temporales, con una técnica en que me faltarían pocos ingredientes, yo estoy haciendo proyecciones de series temporales y en teoría estoy teniendo esta rentabilidad. He cogido desde el año 2017, ¿vale? Que tengo un 16% de rentabilidad con un drawdown de un 13%. El año 2018 hizo daño a la inversión por valor,
¿vale? Pero si quitamos los segmentos y proyectamos las empresas una a una con los datos que ha tenido en el pasado, pues resulta que tengo un 21% de rentabilidad en un año que fue difícil, el 2018. Luego hay otro año que tiene la crisis del coronavirus. Aquí normalmente hay bastantes algoritmos con bastante rentabilidad, pero aquí lo curioso es que este algoritmo que estoy probando últimamente solamente tiene una caída de un 17% en el 2020. Es decir, un algoritmo que se salva. Bueno, este algoritmo, eh, que bueno, y en el último año pues tiene un 84%. Es cierto que me coincide que el último periodo de tiempo, el, el SP500, el mercado, se ha mantenido en paralelo y realmente no me ha generado rentabilidad desde que empecé. Ha habido una pequeña caída reciente. Habría que explicar cuál es el residuo de un sistema de predicción que va cambiando y ponerlos en relación con las violaciones temporales. Creo que es una idea interesante y que se debe de explicar gráficamente. Sí, aquí ya he ido adelantándome un poco cuando he ido mostrando lo que es la gráfica, ¿vale? Y he ido mostrando que esto realiza una predicción, aquí se realiza otra predicción, aquí otra. La diferencia entre la predicción y el valor real que hemos tenido en la serie, pues nos daría lo que es la varianza. Y los mediocres son sistemas en los que no se aprender. Digamos que hay un sesgo del autor. Es decir, cuando... Luego también hemos hablado de lo que era la idea del investigador que coge A, B y C. C no le conduce a buenos resultados porque el sistema no aprende, elimina C y entonces hace la publicación del resultado. ¿Esto es un sistema que aprende? Pues no, porque has hecho un sesgo, el sesgo de investigador. Es decir, los algoritmos no deben de tener parámetros. Y con técnicas muy sencillas, sin violación temporal, ya tienes altas rentabilidades. No te hace falta redes neuronales. Que las tienes, mejor que mejor. Hay varios elementos que son interesantes, pero yo quiero criticarlas en el sentido que quiero coger realmente los elementos que son interesantes. Cuando se hace una publicación de este tipo, el autor quiere que tenga éxito y por lo tanto, si no tiene éxito, no va a publicar, con lo cual hay un sesgo de autor. Esto enlaza también con otro tema, que es el afinar el aprendizaje con respecto a una misma acción, con respecto a los distintos años, o afinarlo a nivel de conjunto. Es decir, creer en la idea de sectores. Yo voy a enseñar técnicas, modelos, en los que creo que se saca más rentabilidad. ¿Y qué significa sacar más rentabilidad? Un modelo es bueno en tanto y en cuanto explica la realidad. Y en nuestro caso, nuestra realidad es la de la inversión. Entonces, un modelo será mejor que otro para explicar el mundo si tenemos más rentabilidad. Esto tiene que ver con la idea de aprendizaje por refuerzo. Es típico que cuando hagamos predicciones miremos el error cuadrático medio o alguna variable así. Es más interesante llevártelo al final. Y eso es lo que te da el aprendizaje por refuerzo. Cuando te llevas el modelo a una simulación, un gemelo digital, y mides la rentabilidad final, es aún mucho más interesante. Lo que pasa es que los pasos para llegar tan lejos, para ejecutar todo el modelo con todas las permutaciones que tiene, es muy costoso. Entonces, el aprendizaje por refuerzo, aprendizaje Q, lo que hace es quedarse con heurísticas intermedias y poco a poco ir combinando las heurísticas intermedias con heurísticas finales hasta que consigamos el resultado final. Creo que vamos a ir adelantando a lo largo del vídeo. Acordaros que ya adelanté un poco en otro podcast, en otro audio, en otro vídeo, que para hacer una prueba cruzada, una especie de prueba cruzada temporal, debíamos de suponer que había varios presentes y nunca utilizar información del futuro en cada uno de esos presentes. Y el individuo, la estrategia de inteligencia artificial debía sobrevivir. Es decir, en ningún momento podremos suponer, con lo que hemos aprendido, utilizar información del futuro, porque estaríamos haciendo trampa. Yo voy a intentar demostrar que haciendo caso a estas reglas es más importante incluso que emplear una red neuronal de convolución o que el empleo de una red neuronal. Tengo que explicar lo que es una red neuronal de convolución. Normalmente sobre una imagen, que es un elemento que tiene dos dimensiones, hacemos un rectángulo, utilizamos los píxeles que están adyacentes y calculamos un nuevo dato.
y lo vamos proyectando en una imagen que es un poquito más pequeña, que encajaría, en este marco encajaría, ¿vale? Y esta ventanita la vamos desplazando, de tal forma que la primera vez probamos aquí, la segunda vez aquí, y vamos solapando esta ventanita y calculando la convolución. Si os fijáis, cuando estamos trabajando con series temporales, realmente tenemos la dimensión de los años. Aquí tendríamos lo que es el balance y tendríamos los resultados de cada uno de los años de la contabilidad. Pero podríamos buscar datos que fueran afines, que nos viene bien a la hora de hacer proyecciones, encontrar una especie de topología en 2 dimensiones y podríamos aplicar el mismo principio de series temporales. Más, incluso aquí, aparte de datos que sean afines, podríamos utilizar incluso series temporales, ¿vale? No solamente quedarte con el dato del último año, 2021, sino quedarte a lo mejor con varios años o quedarte con una recta de regresión o lo que tú quisieras que fueran más o menos afines para poder hacer una convolución. La convolución puede estar condicionado a este sesgo y entonces tenemos muy buenos resultados. Es decir, estoy apostando por la autocalibración. Esto es un tema diferente. Dentro del aprendizaje por refuerzo, en un audio anterior comenté que la predicción de series temporales podría hacerse con autocalibrado, podría hacerse por ejemplo, por todas las acciones o por un sector determinado, en un pasito determinado, podría hacerse con un mecanismo híbrido, algunas con más historial, otras con menos historial. Es decir, tenemos bastantes posibilidades. Podríamos hacerla de forma incremental o podríamos hacerla utilizando la información desde la serie histórica, desde donde tenemos datos cada vez más grandes, o incluso utilizar lo que serían unas ventanas de desplazamiento. Esto se parecería un poco a lo que son las ventanas de convolución que acabo de explicar. Por lo tanto, me puedo guiar por el equity, por el balance, o me puedo guiar por la teoría. Yo me voy a guiar por la teoría. Pues sí, la teoría está bien hecha. Es decir, me voy a definir como un inversor teórico. Si no utilizo violaciones temporales, estará bien el sistema. Si me falla la teoría con respecto a la práctica, porque hay mucha divergencia, tendré que revisar el modelo. El equity, ¿vale? Sería mirar en todo momento cómo están valorando las distintas acciones. Lo normal es que cuando una acción empieza a caer, tú inviertas. Y tú no vas a adivinar cuál es el punto más bajo. La acción seguirá cayendo, luego se recuperará e idealmente venderás en un punto más alto del que has comprado y obtendrás un beneficio. Y tampoco vas a vender en el punto más alto. Esto continuará subiendo. Eso es lo normal. Con lo cual, estar atento al equity puede ser bastante estresante. Una solución mejor es mirar el balance. El balance responde a que cuando compro miro el precio. Ahora, puede bajar, pero que realmente me voy a fijar en el resultado cuando yo me salgo de esa posición. Obviamente, no sirve el comprar una acción y mantenerla de forma indefinida. Estaría haciendo trampa, ¿vale? Me estaría engañando a mí mismo. Si tú tienes un mecanismo más o menos en el que sales, pues te puede servir un sistema de medición para ver lo bien o mal que vas midiendo el balance, mejor que el equity, porque te va a dar más estabilidad. Te va a hacer resistir mejor lo que son los baches si tienes un sistema que mida lo que es el balance. El balance, además, se parece mucho a cuando uno hace una inversión en una empresa. Cuando uno hace una inversión, podría coger y llevárselo todo como si fuera una pérdida, y ahora con la inversión, pues recupera. Lo normal es que tú cojas esa inversión que hayas hecho y la vayas amortizando año a año y no te la lleves a la cuenta de resultados del tirón. Esa idea que se utiliza en la contabilidad, que la utilizan las empresas, se parece mucho al balance. Tener en cuenta solamente las posiciones de entrada hasta que salgas. Y luego hay otra que yo la veo superior, que es análisis teórico. Si no cometes violaciones temporales, puedes creer en que el sistema tiene una capacidad, porque lo has demostrado, de aprendizaje, y entonces quedarte con la rentabilidad teórica que tú esperas que tenga el sistema. Esta sería aún muchísimo más superior que cualquiera de las otras. Voy, por lo tanto, a asumir cambios de estrategia de la noche a la mañana, lo que me vendrá a suponer mermas considerables. Sí, yo he tenido una merma
porque en un momento determinado he decidido cambiar el sistema empezó a pegar bandazos y yo decidí ajustar el sistema para un sistema que no pegara estos vaivenes. Hice mis pruebas en backtest y lo adopté. Esto hizo que en la práctica, pues prácticamente se vendiera toda mi cartera y ahora mismo estoy en una posición de comienzo. Pero me voy a seguir guiando desde el punto de vista teórico. ¿Vale? Prácticamente he vuelto al punto de partida y tengo un ligero beneficio. Pero ya tengo un sistema preparado para que, en este caso, el avance que he tenido es que el drawdown antes era un 50% y ahora mismo el que tengo teóricamente es solamente un 17%. Entonces esto me va a servir en un futuro para aguantar muchísimo más el estrés en el caso de que haya una crisis. De hecho, ahora tenía una crisis existencial porque había tenido una merma considerable y había vuelto al punto de partida. O digamos que el mercado ha caído y hay oportunidades en este mismo instante. A ver, cuando critico la inteligencia artificial, no puedo criticar algo que es tan amplio. Entonces, de la parte que más me gusta, bueno, he criticado solamente ciertos aspectos. Y de la parte que más me gusta es el llamado aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo hace un entorno completo, real, hace un gemelo digital. Y sobre él hace una simulación completa del sistema, incluso se inventa sus propios competidores y juega con él mismo. Es decir, estaríamos mezclando un poco de aprendizaje por refuerzo mezclado con aprendizaje cero, que es una cualidad muy chula. Aquí tengo que hablar de que normalmente el aprendizaje por refuerzo, los libros de textos que yo he visto que me hablan del mismo, normalmente me hablan de entornos de juegos, ¿vale? Y de varios jugadores que interaccionan unos con otros. El actor crítico, el AlphaGo 0, he visto varios sistemas de este tipo y normalmente están orientados a juegos. En nuestro caso, aquí lo interesante en el aprendizaje por refuerzo o en estos sistemas de redes neuronales tan complejos es la estructura de datos. Hay bastante arte todavía en este sistema, pero yo creo que el arte no está tanto en la red neuronal como en el modelo de datos que uno adopta. Y nosotros vamos a centrarnos mucho en modelos de datos y en ver lo adecuados que son las redes neuronales para el sistema. Porque el aprendizaje cero sí permite, desde mi punto de vista, el que sea ciencia. Porque acabas de meter el entorno dentro del sistema. Entonces ahí ya sí puedes demostrar que hay aprendizaje. En el aprendizaje por refuerzos, digamos que no existe la máquina del tiempo a la hora del razonar. Y esa idea es chulísima, es rompedora. La red neuronal como tal tiene varios procesos que cuando se hace de forma manual la selección de variables o cómo purga los múltiples. Y otra de las cosas que ocurren con los logaritmos que yo he criticado. Bueno, estas son mis críticas. Las redes neuronales las puedes aplicar para las series temporales a hacer predicciones. Y la red neuronal lo que te hace es pulgarte qué series temporales va a hacer para cada una de las predicciones que tú quieras hacer. ¿Vale? La red neuronal está preparada para ese tipo de cosas. Otra de mis críticas son las funciones sigmoides, que en este caso para mí se me parecen tremendamente a las logarítmicas. Las logarítmicas, recordad que son de este tipo y la sigmoide es una especie de S. ¿Vale? Pero la parte de la derecha se parece un montón. Vamos, de hecho incluso toda la teoría se suele presentar con la función sigmoide en redes neuronales y luego, porque sí, la función sigmoide se parece a la logarítmica, en el sentido de que tiene uno de los brazos muy parecidos y realmente, bueno, hay un pequeño desplazamiento temporal porque el corte es por el 1, ¿vale? Y luego la función sigmoide continúa definida y el corte está en 0. Pero bueno, ese desplazamiento temporal apenas representa. Para mí, me parece muchas veces que son dos sigmoides, una pegada a la otra por el eje. Bueno, la cuestión es que si tú contemplas la red neuronal así, no te das cuenta, pero si miras realmente que una red neuronal se conecta a la siguiente, pues lo que tienes al final es una función logarítmica, la cual luego la red neuronal hace sumas. Es decir, tiene un esquema de este tipo en el que tienes un logaritmo
y luego sumas. Una suma de valores dentro de un logaritmo viene a suponer como una especie de multiplicación. Es decir, las redes neuronales por dentro funcionan como multiplicando elementos. Y además la función logarítmica, la senoidal, esto solamente le va a servir al que esté un poco puesto en redes neuronales, ¿vale? La función senoidal trabaja con 0 y 1. Si tú multiplicas cosas que están entre 0 y 1, pues prácticamente estás teniendo una lógica binaria. Esta estructura de datos no es la apropiada para lo que suele ocurrir con contabilidad, que normalmente lo que tenemos son sumas y multiplicaciones. Es decir, cuando nosotros estamos razonando una empresa, lo que hacemos es ver la capacidad productiva, las inversiones que tenemos, y multiplicamos por un coeficiente alfa y obtenemos lo que son las ventas. Es decir, son procesos cuyas operaciones se parecen a polinomios. Y aquí te lo llevas a una multiplicación y luego continúas operando con la multiplicación. No le haces el proceso inverso al logaritmo, que sería e elevado a x, para continuar operando. ¿Vale? Con todo este rollo, lo que quiero decir al fin y al cabo es que las redes neuronales no están preparadas de por sí, las redes neuronales al uso. Pero si sabes un poquito de derivadas y sabes un poquito de plantear tus propios sistemas de backpropagation, podríamos utilizar nuestras propias redes neuronales apropiadas para proyectar en bolsa. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque la bolsa, cuando haces proyecciones, cuando haces múltiplos, sigue un esquema de una estructura de polinomios. Cosas multiplicados por cosas que se suman o se dividen los polinomios. Que no son polinómicos, pero que sí son una ventaja, que es el tema de selección. Tienen la capacidad de activar o desactivar. Claro, una ventaja que tiene muy buena las redes neuronales es que al tener valores entre 0 y 1 sirven para encender y apagar cosas. Es decir, a nivel de característica, de selección de qué, cuando yo voy a hacer una predicción de alguna serie temporal, de cuáles son las que me interesan para predecir, la red neuronal se comporta estupendamente porque apaga y enciende. Pero no es ideal tampoco. Y ahora voy a comentar un poco más adelante cuál sería para mí la red neuronal ideal. Ciertas neuronas, o al menos la entrada de ciertas neuronas, en función de algo. El único problema es que si una neurona se desactiva y transmite un 0, estás transmitiendo información, que no es lo mismo estar desactivada que transmitir información. Claro, mi propuesta viene de toda salida neuronal que sean dos líneas. Una con el dato y otra diciendo si ese dato está activo o no activo. Digamos que si el dato lo desactivamos, lo que va a tener que ver es que luego en la media le vamos a quitar ese valor, como si no existiera esa línea. Es decir, vamos a trabajar con el resto de la media cuando hallamos la parte del sumatorio de la red neuronal. ¿Vale? Eso significaría una desactivación de un dato. Es más, la red neuronal tiene un proceso de aprendizaje, bueno, aquí es cuando se usa, y luego tiene un proceso de backpropagation, que recorremos la red neuronal al contrario para ver lo buena que ha sido. Entonces, si nos encontramos con una red neuronal está desactivada, aquí no transmitiremos backpropagation, es decir, no corregiremos aquí ningún índice, sino que le sugeriremos a la red neuronal que si hubiera sido bueno utilizar este dato, que la red neuronal se hubiera activado. Este es el concepto básico, la idea básica de activación que vendría muy bien con este tipo de redes neuronales. Es decir, aplicar el operador E y luego tener una línea de activación de la misma red neuronal. Digamos que dicha información se tendría que transmitir en 2 hilos de datos. Llámale a la desactivación alguna forma de inseguridad, pero cuidado con el coeficiente de determinación que no conduce a nada ahí aquí. Bueno, esto lo habréis visto algunos, los que habréis estudiado modelos de GRU o la celda LSI. Esta idea está ya por ahí presente. Lo que pasa que quizá, bueno, sí, hay un módulo de construcción que es GRU, ¿vale? Lo dejo simplemente ahí como dato anecdótico y continúo adelante para que los que no son doctos en redes neuronales, pues no se pierdan. Aquí la he pifiado, dando una receta tan grande. El mediocre tiene un sentido en el backtest. Hemos dicho que hay 2 líneas, una de activación y otra de valor.
Si realmente el devolver el valor hubiera conducido a mejores resultados y se ha apagado dicha conexión neuronal, lo que se hace es penalizar el apagado. Igualmente, independientemente del resultado, y no se transmite información de backpropagation a través del valor del resultado. En cierta forma, tendríamos una especie de programación genética hecha a pequeña escala. ¿Por qué las neuronas no pueden crecer en el momento en el que una tenga mucha varianza, es decir, apunte a valores contradictorios? Sí, una de las cosas que me suelo encontrar en los modelos de redes neuronales de aprendizaje profundo es que uno ya da por hecho de que tiene que tener un montón de neuronas. Cuando el esquema de que una red neuronal, una neurona, podríamos empezar con una sola neurona, y si la neurona tiene bastante tensión, es decir, muchas veces la corrección del backpropagation me apunta a que quiero subir el peso y otras veces lo quiero bajar, si me conduce a esta tensión, mi propuesta es que esta neurona sufra una meiosis, algo parecido a una división celular, es decir, que la neurona se divida en dos, y a partir de ahí que tengamos una especie de enlace para que estas dos neuronas trabajen de forma divergente, es decir, que si hay un error y una quiere ir para arriba y otra ir para abajo, pues que aproveche la corrección de una para arriba y otra para abajo, de tal forma que estas, si las dos quieren ir para arriba, las dos debieran de haber ido para arriba, vale, corrijo las dos. Pero si me llega una corrección de que el sistema tendría que haber ido una de las dos para arriba, pues lo corrijo en esta. Bueno, de esa forma, esas dos neuronas intentarían separarse, porque si las hago prima hermana y les doy los mismos inputs, al final tendré una copia duplicado y duplicando la capacidad de proceso, y de eso no se trata. Se trata de que se diferencien, una tire para un lado, otra para otro, cuando se vayan dividiendo. Este proceso de meiosis nos podría conducir a unos modelos de crecimiento neuronales. Pues se hace una mitosis y ahora esa neurona se empareja con la otra y tiene predilección por elegir justamente lo contrario. O como son nacidas en una divergencia, cada una va a querer complementar a la otra. La última idea interesante que aporto es que la línea, aparte de desactivar, podría ser binaria y que tuviera dos líneas, una arriba y otra abajo, y que ya sabemos que van a ser operaciones de multiplicación o suma. Sí, mira, cuando estamos trabajando con el múltiplo EV-vida, tenemos cosas arriba, cosas abajo. Nosotros ahora mismo tenemos la capacidad con las redes neuronales de generar un polinomio, es decir, podemos generar lo que está arriba o lo que está abajo, pero nosotros vamos a generar un cociente de dos cosas, ¿vale? Podríamos tener esta estructura de datos duplicada, de tal forma que una generase lo que está arriba y otra lo que está abajo, ¿vale? Es más, si hay cosas que se multiplican, pues podríamos tener una línea para las cosas que se multiplican y otra para las cosas que se suman, con lo cual podríamos tener 4 redes neuronales trabajando con el mismo dato. Y que pudiera activarse o desactivarse en las diversas zonas de la ecuación, con una línea binaria o con varias líneas de activación. De tal forma que podríamos hacer ese polinomio cociente que nos es tan interesante. Recuerda que como tarea divulgativa... Aquí hemos terminado lo que es el audio. Ahora voy a escucharlo y voy a ver la calidad que tiene este tipo de audio y si realmente complementa. A lo mejor yo conmigo mismo discutiendo o aclarando es algo divertido y a mí me es muy cómodo el salir a pasear, hacer el audio y luego hacer una representación gráfica. Aquí os habéis ganado que la primera vez que he realizado la presentación he perdido el sonido, no lo he grabado por error, error de novato con el software que estoy utilizando. Y de hecho el audio me salió de 48 minutos y ahora va a ser un poquito más compacto. Pero la ventaja que tengo es que me es muy cómodo generar este tipo de audios. Mi idea es ser diferente a lo que te sueles encontrar por YouTube, que son conceptos muy básicos y se trabaja muy poco lo que son las ideas de investigación o se trabaja muy poco lo que es la programación. A medida que vayamos avanzando, yo espero
e ir intercalando sesiones de programación, e incluso se me ocurre en un momento determinado subir fragmentos a GitHub para que vosotros también podáis hacer los experimentos. Lo que pasa es que es un proceso complejo, largo, pero que intento simplificarlo en la medida de lo posible. Creo que sencillamente entregar un código fuente sin explicarlo, sin explicar los principios, pues no tiene sentido, y que creo que acompañando un poco de estas explicaciones visuales, que es en las que me estoy centrando más en un principio, pues será mucho más enriquecedor.